Ya deberían de poder verla. Espero que ahí ya la vean. Me avisan si ya la ven, por favor. Compartida mi pantalla en eHealth Tracker. Sí, sí, la vemos, doctor. Perfecto. Bien. Bueno, entonces todos tenemos esta, una vez que ingresamos con nuestro nombre de usuario, contraseña, que seleccionamos la clínica o el sitio en donde vamos a estar o donde estamos haciendo la consulta, nos encontramos con este panel o con esta vista, que es el panel central o como la vista de Home de Health Tracker. En el lado derecho vamos a observar las últimas actividades, los últimos pacientes que hemos visto. Recordemos que esta sesión es el uso básico de esta plataforma de EMR o EMR. La siguiente sesión, que me parece que será el día de mañana o cuando nos la pongan aquí, es para ver ya actividades específicas que tienen que ver con ya el tipo de consultorio, el tipo de atención médica laboral que se tiene que realizar en sus lugares en donde están. Pero es importante ver desde lo básico, desde este punto en donde tenemos que identificar todas las partes que conforman el expediente. Si alguien va teniendo alguna duda, por favor escríbala en el chat. En ese momento yo lo veo, sin salirme, yo lo veo aquí, para que se pueda ir solucionando o resolviendo la duda. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer si estamos buscando a alguien o si vamos a registrar un nuevo paciente? Vamos a ver cómo se registra un nuevo paciente en caso de que ese paciente no esté registrado o que ya lo hayan atendido, pero que no lo registraron en alguna ocasión porque probablemente la consulta tenía que ser muy rápida, porque en ese momento, como dicen, la conexión era mala, porque no había buena señal, no sé, por diferentes circunstancias. Vamos a darle aquí donde dice nuevo paciente. En esto nos va a aparecer los datos de el paciente que queremos registrar, como nombre, género, fecha de nacimiento, país de nacimiento, celular, correo electrónico. Vamos a colocar el nombre, todos los datos y todos los aspectos de este expediente electrónico se tienen que llenar. Es importante que se llenen uno por uno, que se llenen todos. Toda esa información relevante, toda esa información que tiene que incluirse en el expediente, porque toda reviste la importancia suficiente para su padecimiento actual del paciente, para futuras referencias o para futuras consultas en el expediente del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con el nombre del paciente. Vamos a colocar aquí un nombre. Vamos a poner el apellido. Y el segundo apellido. Vamos a colocar el género. La fecha de nacimiento. Vamos a colocarla recordando que se tiene que poner primero el año, posteriormente el mes y por último el día. Para no estarle poniendo aquí, que pudiera ser bastante tedioso,
estar de uno por uno. Lo ponemos acá, revisamos los años, poniendo que el paciente nació en la década de los 80, en el mes de agosto y el día 15. Lo va a colocar de esta manera, sin embargo, posteriormente se pone en un formato día, mes, año. En el país de nacimiento, la mayoría de las personas que laboran o que están en los centros pudieran ser que la mayoría sean mexicanas, si no, pueden colocar el nombre del cual es de origen. El teléfono es importante que lo pongan como un medio de contacto, como un dato que sí debe de preguntarse o debe de incluirse con el paciente. Vamos a poner un número. Y colocamos un correo electrónico. También sería importante o es preferible que se coloquen estos datos del paciente. Siempre tener datos de contacto del paciente es bueno. Si el personal que acude a su consulta o a su consultorio tiene un correo institucional o tiene un correo de la organización, es la palabra, un correo organizacional, no hay mayor problema. Si el paciente les quiere dar su correo personal, también sería de utilidad, pero lo que es importante es de que llenen todos los datos, que llenen todos los eh, aspectos, todas las casillas que vienen aquí en el expediente. Como les decía, el día de hoy únicamente estamos viendo de manera general, ya mañana vamos a verlo de manera específica. Supongo que a eso se refiere cuando nos escribieron de algunas actividades no han sido claras, como que deben de quedar registradas en la plataforma. Me parece que a eso se refería Blanca Pliego, respecto a cómo deben de ser registradas o si sobre todo de los formatos específicos que tienen que utilizar para eh, actividades propias de permisos o de registros específicos o especiales. Sin embargo, esta primera parte o la del día de hoy es para ver el registro de manera general en la plataforma. Bien, entonces, ya que llenamos todos los datos, le vamos a dar en siguiente. Y nos aparece esto, que es un identificador de usuario y una contraseña. Así como cuando ustedes fueron registrados, también queda un identificador de usuario y una contraseña que es única para cada expediente. Esto nos hace poder identificar a los pacientes, poder tener en resguardo o registrados a los pacientes con un número único que va ligado a su nombre y a los datos que ya ingresaron. Muy bien. Hasta el momento, o hasta este momento, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo registrar a un nuevo paciente? Bien, parece que no. Entonces, si todo está claro, vamos a seguir adelante. Bien, entonces,
Vemos aquí si ponemos la religión del paciente. Recordemos que en algunos casos la religión es importante. Ponerle católica, cristiana no tiene. El estado civil también es importante colocarlo. Le damos en siguiente. Si ya colocamos el teléfono celular del paciente o si en este caso el paciente tiene un teléfono en la oficina y una extensión, también es bastante útil colocarlo. El correo electrónico que ya lo habremos colocado y la dirección del paciente o la dirección del colaborador se coloca de la siguiente manera. Ponemos el país, el código postal, lo podemos poner así, la calle y el número, y ponemos la colonia, el estado, la ciudad, dependiendo de cómo venga, ¿no? Vamos a ponerle así. Y le damos en siguiente. Bien, aquí esto de aliados familiares se idea o se pensó justamente en pacientes que sí necesiten tener o necesitemos nosotros tener un contacto en caso de que algo suceda. ¿Cómo puede ser o en qué casos pueden ser estos? Bueno, tenemos casos en donde tenemos un consultorio en un corporativo. El paciente es un corporativo de un banco. Sin embargo, hay un paciente que se sabe epiléptico, ¿no? O se sabe que le dan ataques convulsivos o sufre de convulsiones sin razón aparente. Entonces, este paciente un día llega al consultorio porque acaba de tener una crisis, lo llevan sus compañeros del área, lo llevan al consultorio y pues ya se recupera, pero no se tiene ningún contacto en el tiempo que duró su periodo convulsivo y su periodo posictal, no se tenía ningún contacto sobre esposa, padre, madre, hermanos, amigos o alguien. Entonces, este dato de aliados familiares nos sirve si ustedes ya atendieron a un paciente que pudiera tener este tipo de problemas o incluso pacientes con enfermedades crónicas. O sea, sabemos que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos pueden ser susceptibles de sufrir alguna crisis, una crisis del paciente diabético, una crisis del paciente hipertenso, una crisis en un paciente epiléptico también, o cualquier otro tipo de enfermedad que se sepa. Incluso puede ser un paciente, no sé, con antecedente de asma, que sea un adulto con asma y que de repente tenga una crisis asmática que sea necesario llamar a alguien. Es bueno colocar aquí el dato del aliado familiar, así le pusimos, pero el dato de contacto que deben de tener. Pueden, puede ser padre, madre, si así lo decide, esposa, esposo, hermano, primo, mejor amigo, cualquiera de ellos. Es importante en estos pacientes, sobre todo, tener a alguien a quien llamar, tener el contacto de esa persona a quien se le puede llamar, porque muchas veces ellos también conocen los antecedentes de salud de los pacientes, conocen los antecedentes de salud de los colaboradores. Entonces es muy importante porque nos pueden orientar acerca de si están tomando algún medicamento, si están sufriendo alguna hospitalización reciente, ese tipo de cosas. Entonces aquí vamos a poner el nombre. Le vamos a poner el parentesco. Pueden ser hasta los abuelos, ¿no? Primo, esposo, ninguno. Y es importante colocar el teléfono. Y le vamos a poner guardar cambios.
Se pueden agregar cuantos sean necesarios, pero con uno o con el de más confianza sería suficiente. Bien, vamos a darle en siguiente. Si el paciente practica algún deporte, pues bueno, lo podemos poner. Si no, también le podemos poner ninguno o lo podemos obviar ese dato. Y entonces llegan los antecedentes personales y los antecedentes familiares de los pacientes. Este dato también es bastante relevante y bastante importante porque al conocer los antecedentes personales de nuestro paciente, podemos ir delimitando también a nuestras poblaciones, podemos ir delimitando a las poblaciones que tienen enfermedades crónicas, a los pacientes por grupos de edad, enfermedades por antecedentes heredofamiliares o crónicos, y eso nos ayuda también a poder hacer un buen diagnóstico. Supongamos que pues tienen un paciente que les dice que sí, que es diabético o que tiene problemas con el azúcar, ¿no? Hay pacientes que en lugar de decirnos que son diabéticos, nos dicen, pues es que tengo problemas con el azúcar. Le vamos a poner aquí en agregar antecedente. Nos viene una lista grande con las patologías más comunes. Vamos a darle aquí donde dice diabetes. Supongamos que nos dice que desde hace 5 años es diabético. Le ponemos aquí en 2017. Y en observaciones le podemos poner en tratamiento. ¿No? Le podemos poner así. Imaginemos que el paciente nos dice que lo operaron o que le hicieron una cirugía de vesícula hace 3 años, ¿no? Entonces, aquí en esta lista no viene el antecedente, le vamos a colocar aquí donde dice otra enfermedad. Y como ya les habrán dicho, como les dijeron en su capacitación inicial, este expediente funciona mediante las listas provenientes del CIE-10. Y en el CIE-10, pues no vienen procedimientos quirúrgicos, vienen vienen enfermedades. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que si el paciente nos dice que fue operado para retirarle la vesícula hace 2 años o hace 3 años, vamos a colocar la enfermedad. Vamos a ponerle aquí en colecistitis aguda o colecistitis no especificada. El año de detección puede ser hace 3 años. Y en observaciones le podemos poner cierta, ¿no? Podemos poner también sin complicaciones o con complicaciones o si terminó en terapia intensiva, no sé. Todo es relevante. Le ponemos en guardar cambios. ¿Mm? Puede ser que el paciente nos diga que también tuvo antecedente de hipertensión, antecedente de asma, como les decía, algún tipo de tratamiento por cáncer. Todo viene o todo es posible encontrarlo mediante esta lista o mediante esta opción que dice otra enfermedad. ¿De acuerdo? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo llegar hasta aquí, sobre cómo indicar los antecedentes del paciente, cómo ir llenando el expediente del paciente? Pueden escribirlo, pueden levantar la mano, pueden hablar.
Muy bien. Bueno, vienen entonces ahora los antecedentes familiares. Aquí vale la pena preguntar si el paciente tiene antecedentes en la familia sobre hipertensión, sobre diabetes, sobre algún tipo igual de carcinoma. Si el paciente dice que no, o dice que en la familia todos son sanos, pues le ponemos aquí donde dice interrogar y negar o interrogados o negados, ¿no? Pero si el paciente sí les dice que tienen algún antecedente, vamos a colocarlo aquí. La gran mayoría de las personas tienen o tenemos un familiar con diabetes, con hipertensión o con algún otro tipo de antecedente patológico. Vamos a darle aquí. Supongamos que el paciente nos dice que su madre o su mamá o su papá tienen o tuvieron diabetes. ¿Mm? Y lo colocamos de esta manera. Y aparece así. Antecedente familiar de diabetes con parentes. ¿Qué puede pasar también? Pues que pueda ser el mes de la salud femenina o el mes de la salud del hombre y la paciente o un paciente nos diga que sí tiene antecedente de que su madre tuvo también un tumor maligno de la mama, ¿no? Se lo ponemos ahí. Es bastante relevante, sobre todo para esas actividades que se realizan en pro de la detección de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Es importante colocarlos en esta forma. En este momento lo estamos haciendo de una manera didáctica o nos estamos deteniendo bastante en explicarles cómo es esto, pero ante la consulta es bastante ágil y no representa tanto problema el estar llenando estas partes, pero sí es muy importante porque todo expediente debe de ser llenado de manera correcta. Este expediente electrónico se rige también bajo las normas del expediente clínico que están eh, establecidas, entonces se debe de tener eh, conciencia de que cada parte o cada espacio de este expediente debe ser llenado conforme a lo que viene establecido. Una vez que ya llenamos los antecedentes personales del paciente, los antecedentes heredofamiliares del paciente, le vamos a dar en siguiente. Estos son los hábitos de estilo de vida y nutrición. Nos sirve también para poder tener una idea sobre el padecimiento actual del paciente, sobre cómo se encuentra el paciente o cuál pudiera ser el origen o la génesis de por qué el paciente se encuentra por el motivo en el que nos está consultando. Podemos obviar las preguntas, algunas, por ejemplo, como cómo considera su peso. Nosotros podemos, mediante el hábito exterior del paciente, ver si el paciente tiene un peso bajo, adecuado, si presenta sobrepeso u obesidad. Esto sí se lo tenemos que preguntar, acostumbra a saltarse las comidas. Ocurre mucho, sobre todo cuando hay consultorios en corporativos, consultorios en oficinas o consultorios en fábricas, que muchas veces el paciente viene por problemas de dispepsia, problemas gástricos, viene por problemas, sobre todo también problemas de reflujo, problemas de síndrome de intestino irritable. Y esta encuesta o estas preguntas pueden ser de utilidad a la hora de establecer el por qué el paciente está presentando o no algún tipo de patología. Si el paciente acostumbra a saltarse las comidas, si el paciente acostumbra a comer más por la tarde, más por la noche, cuántas comidas realiza al día, si su alimentación la considera buena, mala o regular, si le agregas a los alimentos, si algunos alimentos le ocasionan malestar,
los hábitos higiénicos, de cuántas veces se cepilla los dientes, perdón, vamos hacia adelante. Hábitos toxicológicos, si le ponemos que sí, nos va a preguntar si el paciente, qué tipo de cigarro, cuántos cigarrillos al día, cuántas veces a la semana. Sobre todo les decía, hay trabajos o profesiones que por el ritmo del trabajo generan bastante estrés, bastante ansiedad. Entonces la gente también acostumbra fumar o tener el hábito tabáquico justificándolo como ansiolítico. Si ingiere bebidas alcohólicas, igual viene qué tipo de bebida alcohólica consume, cuántas veces a la semana, cuántas copas por ocasión, si lo mezcla o no. Esta pregunta de que si utiliza algún tipo de droga se puede hacer únicamente si sospechamos que el paciente pueda estar teniendo alguna relación, su padecimiento pueda estar teniendo alguna relación con el uso de psicotrópicos o con algún tipo de droga. Nunca estamos exentos de que en el centro de trabajo donde está nuestro consultorio alguien llegue con esta sintomatología o que pueda tener algún dato de que está teniendo con alguna sustancia de abuso, pero si no, le ponemos no, de manera rutinaria o predispuesta. Esto ocurre también mucho cuando los consultorios están en grandes corporativos de oficinas, las pacientes o los pacientes vienen también con trastornos de ansiedad, vienen con trastornos de estrés crónico, estrés prolongado, y van al consultorio en muchas ocasiones por que más que les duela algo, se sienten agobiados o se sienten con ansiedad. Es bueno preguntarles si han tenido estos datos de depresión o datos de afectación en su psique. Son 3 preguntas: ¿he sentido tristeza en las últimas 2 semanas? ¿Ganas de llorar? ¿Ganas de hacerse daño? Obviamente tenemos que abundar. Si nos está preguntando, si nos está respondiendo que sí a una o más, tendríamos que abundar acerca sobre más datos o más signos o síntomas de un trastorno depresivo. Luego vienen las discapacidades y las alergias. Aquí podemos poner el alérgeno que el paciente nos diga, suponiendo que el paciente dice que es alérgico a la penicilina, la categoría de medicamentos. La reacción por lo general siempre les ocasiona problemas en la piel. Le podemos poner urticaria. Ya si el paciente nos dice que le provocó choque anafiláctico o alguna otra cosa en específico, bien, pero la mayoría de las personas nos dicen que algo les pasa o algo les sale en la piel, ¿no? Fecha de detección. Es poco probable que los pacientes sepan exactamente cuándo fueron alérgicos o cuando presentaron un episodio de alergia a algún medicamento o algo. Sin embargo, le podemos poner la fecha y con que esté el dato, con que esté el registro de que es alérgico, es suficiente. Se pueden agregar cuantos medicamentos o alimentos puedan estar. Puede ser que el paciente también sea alérgico a las fresas o a las nueces, y lo colocamos ahí. Y así aparece. Si el paciente tuviera alguna discapacidad, lo agregamos; si no, únicamente lo ponemos como interrogado y negado. Vienen aquí algunas encuestas de riesgo. Si el paciente tiene un tamaño de la cintura mayor a 100, si fuma, si ha estado expuesto al humo del cigarro, si conoce su nivel de colesterol, si conoce su nivel de colesterol HDL, sobre cómo come, si toma algún suplemento, si el paciente tiene algún riesgo también para diabetes en cuanto a su
alimentación, lo tenemos que agregar aquí, son algunas preguntas, y después le ponemos en ir al expediente. Cuando le ponemos ir al expediente, inmediatamente nos manda a la hoja frontal del expediente del paciente, en donde se encuentran sus datos personales, que fueron los que llenamos, como su dirección, su nombre, su fecha de nacimiento, su historia clínica, si ha tenido consultas o no. Y también, si se nos olvidó o si no pusimos algún dato, siempre podemos dar clic aquí en este botón editar, que nos va a permitir colocar los datos que nos estén faltando, ¿no? Si fueron los datos de contacto, si fueron los datos personales, en cuanto a los aliados familiares, todo se puede agregar, todo se puede editar para poder complementar y para poder llenar de manera adecuada la historia clínica y los datos personales de nuestro paciente. Muy bien, hasta este punto, doctores, ¿tienen alguna duda sobre cómo llenar el expediente del paciente, cómo ir poniendo las distintas partes que están en la historia clínica, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales del paciente, los datos de contacto o algún otro dato que nos esté haciendo falta? ¿Alguien tiene algún problema sobre la recolección de estos datos, sobre el ingreso de estos datos, sobre cómo irlo llenando? ¿Alguien ha presentado algún problema en ese sentido? Díganos, por favor, alguien que haya tenido algún problema o si tiene alguna duda sobre cómo llenar esto. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos aquí a nuestro paciente, a nuestro lleno de esto, si el paciente viene por un motivo, cualquier motivo de consulta, vamos a darle aquí donde dice nueva consulta. Y nos aparece esto. Es como una nota de atención, es la nota de atención de la consulta, es un SOAP, que sabemos que SOAP es un acrónimo de pacientes, objetivo, análisis y plan terapéutico. Estas son las notas que tienen que hacer, las notas de atención que se tienen que hacer por cada paciente que ustedes atiendan en la consulta. Es importante e indispensable que por cada consulta que ustedes hagan lo registren en este formato y lo registren, hagan el registro de la consulta. Como les decía, el hecho de que ustedes lo hagan, pero si no está registrado o si no hay un registro de que lo hicieron, se presta a que se interprete como que no lo hicieron o como que no lo están haciendo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque una de las mediciones que se están haciendo o que se comienzan a hacer o se van a comenzar a hacer tiene que ver sobre cuántas consultas reportan y cuántas consultas están registradas. Es probable que tengan alguna reunión con sus supervisores o con el personal que se encarga de la estadística de sus consultorios para hacer reportes y les cuestionen acerca de por qué están reportando 50 consultas en un mes cuando en el expediente solo tienen una o ninguna, o tienen 10 o tienen 20, es decir, que no coinciden o no están coincidiendo las consultas con sus reportes. Muy bien, entonces, vemos que aquí viene este formato. Imaginemos que llega un paciente porque tiene algún tipo de dolor abdominal, algún tipo de síntoma gastrointestinal.
Vamos a colocarlo aquí. En el paciente es la identificación del paciente. Vamos a colocarle, pues normalmente le colocamos ponemos así, ¿no? Bien, dice aquí Josimar Cuencas, cuando se pide tomar el consentimiento con el QR, pide fotografía del ticket, no sabemos qué es eso. Bueno, cuando dice que pide fotografía del ticket, es porque el expediente, este tipo de expedientes también se utilizan en consultorios en donde se tiene que llevar un ticket para la consulta, doctor Josimar, Josimar, Cuencas. Entonces, en ocasiones, para esos consultorios se solicita que exista una fotografía del ticket. Sin embargo, no hay una indicación para ustedes en cuanto a fotografiar o a hacer uso de esta indicación. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda como la que nos dijeron hace un momento? Bien, entonces, ya pusimos ahí nuestro objetivo. Vamos a ponerle en el subjetivos, es todo lo que nos dice nuestro paciente. Lo que nos está diciendo nuestro paciente. Y en objetivos es la exploración física que le vamos a hacer a nuestro paciente para saber si lo que estamos encontrando es lo que realmente nos dice nuestro paciente, ¿no? Bien, entonces podemos poner ahí lo que estamos encontrando, pues que tiene dolor al epigastrio, peristalsis presente, si van por algún golpe, pueden hacer la descripción de lo que están encontrando en la exploración física.
todo lo que ustedes encuentren en la exploración lo van a poner aquí, ¿no? En el análisis, pues vamos a colocar lo que relacionamos o lo que vemos entre la exploración física y lo que nos dijo el paciente, ¿no? Luego, ya aquí en plan terapéutico, vamos a ponerle, pues que se inicia tratamiento. Todo lo que le vamos a hacer o que le vamos a dar al paciente, ¿no? Le podemos poner que se indica dietas sin irritantes o que se indica hacerse algún estudio adicional o si se indica algún otro tipo de em, medida o tratamiento que vamos a dar, ahí lo vamos a colocar. Aquí vamos a colocar los datos de nuestro paciente, y signos vitales de nuestro paciente. El IMC nos lo saca de inmediato. Esto también es una herramienta bastante útil, sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, estudios de la población o estudios de nuestra población a la que atendemos sobre cuántos tienen sobrepeso, cuántos tienen obesidad, cuántos están en un peso adecuado. Para eso nos sirve llenar cada uno de los datos de este expediente. A la hora de ingresar el diagnóstico, vamos a ponerle aquí, por decir alguna, ponemos así, gastritis no especificada, ¿no? Y nos va a aparecer aquí. Podemos poner cualquier diagnóstico. Cualquier diagnóstico aparece. Tenemos la lista del CIE-10 cargada en el expediente. Entonces pueden encontrar cualquier tipo de patología. Sin embargo, no vienen algunos coloquialismos que acostumbramos tener. Por ejemplo, si yo le pongo faringoamigdalitis, me aparece esta, gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética, lo cual no es correcto. Tengo que poner así. Faringitis para que me parezca faringitis aguda y o amigdalitis para que me parezca amigdalitis aguda. Cuando ponemos gastroenteritis, nos aparecen estas, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, colitis y gastroenteritis alérgicas. Lo podemos poner así. Y cada uno se va a agregar. Posteriormente, el expediente nos avisa que el paciente es alérgico a un o a varios medicamentos. Y aquí vamos a colocar los medicamentos que vamos a ingresar o que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿no? Supongamos que le queremos dar, como este paciente trae dolor agudo de 3 días, vamos suponiendo que no comió de manera adecuada o que ya tiene un problema de gastritis o de reflujo, pues le podemos dar algún alginato, ¿no? Recordemos que antes que dar omeprazol o inhibidores de la bomba de protones, los alginatos son un buen remedio, un buen medicamento
y sobre todo que le proveen suficiente alivio a nuestro paciente, entonces le podemos dar un alginato como galdrato, ¿no? Ya viene ahí, viene combinado probablemente con dimeticona. Vemos cuál de todos es. Y nos aparece ya aquí. Vamos a poner, si es que viene en sobre, vamos a poner un sobre. Y le ponemos agregar. Esta parte de observaciones sirve también para que vengan algunas indicaciones adicionales al medicamento, como por ejemplo, cual puede ser tomar antes de los alimentos, ¿no? O tomar 20 minutos antes del desayuno, de la comida o de la cena. Y le ponemos aquí en agregar. Si queremos que este problema se controle o si queremos darle un tratamiento por un plazo de 2 semanas, por ejemplo, le podemos dar omeprazol, ¿no? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Puede ser de 20, si se aparece aquí el de 20. Lo colocamos aquí. Igual también lo podemos poner, tomar antes de los alimentos y lo colocamos aquí, ¿no? Si le queremos dar un procinético, si lo escriben mal, les va a parecer que no, está. Cuando ya lo escriban bien, aparece aquí. Lo toman de la lista. Y lo agregamos. Muy bien, hasta el momento. ¿Tienen alguna duda sobre cómo iniciar la consulta o cómo agregar los diagnósticos o cómo agregar los medicamentos? Muy bien, nos dice Juan Sosa, pero no hay forma de poder agregar diagnósticos, ya que muchas veces los diagnósticos que necesitamos poner son más diversos a los que nos arroja este listado y viene con un like. ¿Como cuál diagnóstico? Rápidamente, ¿qué diagnóstico o cuál es la diversidad de diagnósticos que quisieras encontrar y no encuentras, doctor Juan Sosa? Herida de dedos del pie. Muy bien. Bueno, vamos a ponerle entonces de la siguiente manera. Si le ponemos pie, nada más viene celulitis del pie, de la mano, anestesia del pie, ¿no? Heridas que afectan múltiples regiones de los miembros superiores, de los miembros inferiores, o podemos poner. Y entonces viene fracturas múltiples de los dedos de la mano, fusión de los dedos del pie, una cantidad de los dedos del pie. Permíteme, déjame decirte cómo lo ponemos. Aquí viene, heridas múltiples del tobillo y del pie, doctor. Lo puedes poner así. Aunque no, si tú lo quieres más específico, tal cual, venga, hombro doloroso. A ver, viene Blanca Pliego. Hombro doloroso, ¿te referirías, doctora, a un síndrome de... Ah, muy bien, sí.
Ya estoy viendo por qué era tu pregunta, doctor Juan Sosa. Hombro doloroso, ¿te refieres a un síndrome del manguito rotador? Probablemente, doctora. Aquí aparece, ¿no? Aquí está, mira. Síndrome del manguito rotatorio, ¿no? Obviamente ya si tú lo quieres ser más específico, si es un síndrome de pinzamiento subacromial o síndrome de lesión del tenón de subescapular o del supraespinoso, pues bueno, también viene, pero para efectos yo creo que si me lo pones como hombro doloroso, yo creo que como síndrome del manguito rotatorio podrías encontrarlo, doctora, y sale, mira, como aquí, ¿no? Y justamente estas dudas, doctor Juan Sosa, es de lo que se refiere, es parte de estas sesiones y de lo que vamos a hacer para encontrar estos diagnósticos. Ajá, justamente, me parece que sí, doctora, sí lo podemos poner como síndrome de manguito rotatorio, pero también vienen todos los demás que te dije. Si ya viene muy específico, la verdad es que creo que ahí en el IMSS para efectos del seguimiento lo ponen como síndrome de manguito rotatorio. Ajá, muy bien, perfecto. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda acerca de lo de los diagnósticos? Vamos a darle seguimiento a este del doctor Juan Sosa para decirte específicamente cómo se tiene que poner, si lo quieres poner así como herida en un dedo del pie o en el primer dedo del pie. Por eso mi pregunta. Bien, aquí lo vamos a poner. Lo voy a anotar, doctor. Aquí me lo voy a llevar de tarea para decírtelo en la siguiente, para que veas cómo va a estar especificado esto de, bueno, síndrome de hombro doloroso en metalemis, pero hipoacusia, trauma acústico. Vamos a ver. Mm, hipoacusia no especificada podría ser, doctora. Hipoacusia, bueno, ahí ya también podría ser si es una hipoacusia conductiva o es una hipoacusia neurosensorial, doctora. Habría que especificarlo, pero puede ser hipoacusia no especificada. Ahí está, ya salió ahí, sería una hipoacusia neurosensorial. Em, pero si viene así, doctora, así lo puedes encontrar como hipoacusia, incluso bilateral o sin otra especificación. Que son obviamente los que ustedes encuentran, ¿no? Trauma acústico crónico, heridas del pie, heridas de dedos de la mano, luxaciones, fusión, dedos de la mano deformes, fracturas múltiples de los dedos de la mano, contusiones, también pueden venir, contusión del tórax, de la rodilla, del muslo, de otras partes del pie, de las no especificadas, de la pared abdominal, del codo, del tórax, de la rodilla. Atrapamientos, me parece que viene como lesión traumática por atrapado, aplastado, confinado. mm, Se pueden colocar directamente, sí, pero lo que trato de decirte, doctora Tania, es que sí vienen. El problema, y esto le digo, me lo llevo de tarea para verlo con el equipo de TI o de soporte, para que les aparezcan, no esté delimitada. Si ustedes observan, si yo le pongo pie,
sale pierna así, o dedos del pie. Sale delimitado la lista. Esto pasa exactamente porque antes aparecía una lista enorme y entonces buscarlo ocasionaba que también tuvieran algunos problemas. Por ejemplo, miren, si yo le pongo diabetes, nada más salen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya vi cuál es el problema. Está delimitado a solo 10 resultados. Yo lo voy a ver. Créanme que estas son cosas que lo tengo que poner para que les aparezcan más resultados, por lo menos 20 o 30 de todos los que vienen y ya sea mucho más fácil en que encuentren, porque todos están, solo que hay que saber cómo escribirlos o cómo ponerlos para que aparezcan. Puede ser también que tengas abierto el CIE 10 ahí y lo veas específicamente cómo está escrito en el CIE 10 y tú lo traslades aquí a este catálogo, a este expediente y entonces te aparece también. ¿Qué pasa cuando hay una consulta que no lleva a nada? Le podemos poner así, consulta, y pueden ser otras consultas especificadas, consulta para repetición de receta, persona que consulta con simulación consciente, eso también pudiera ser, ¿no? Paciente que llegó simulando cualquier otro tipo de cosas. Entonces también poniendo la palabra consulta aparece. Algunos medicamentos salen, pero a la hora de seleccionarlos desaparecen. A ver, como dicen, eso me interesa. ¿Cuáles podrían ser? Amoxicilina. Me parece que había uno. Yo creo que a esto te refieres, ¿no? Justo a esto, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Complejo B. Ah, complejo B, doctora. Es que complejo B me parece que aparece así, cianocobalamina. Cobalamina, tiamina, piridoxina. Así aparece. Complejo B con dexametasona y lidocaína. Ese pareciera que es, me parece que es un medicamento con una formulación que es de patente. No sé si todas los complejos B con dexametasona vengan con lidocaína. Eh, pero si viene aquí, mira, diclofenaco con complejo B. mm, Aquí está cianocobalamina, tiamina y dexametasona. Pudiera aparecerte. Pero si no, qué bueno que lo dices, doctora, o doctor, quien sea CPWD, perdón, que lo diga, me estaba confundiendo con el nombre de Tania L. Pero bueno, eh, lo puedes poner así, ¿no? Le puedo poner... perdón, doctor Villanueva, discúlpame. Digo que te estaba confundiendo con Tania L. Pensé que teníamos con el mismo. Pero bueno, doctor Villanueva, le puedes poner así, doloneurobión, ¿no? No te va a aparecer en la lista. Así, doloneurobión. Aquí sí te aparece, ¿no? Mira, es diclofenaco. Sin embargo, tú le puedes poner así, suponiendo que solo te sabes la formulación, le pones complejo B, eh, dexametasona, que por favor no la utilicen de manera indiscriminada, doctores, lidocaína. No te aparece, sin embargo, sí le tienes que poner así toda la leyenda de el medicamento. Entonces, te lo tienes que saber o lo tienes que buscar para ver cómo es. Si tienes el nombre completo, lo tienes que poner el nombre completo y a un lado la formulación, doctor. ¿De acuerdo? Mira, aquí apareció complejo B, dexametasona, lidocaína, pero no te salió. Entonces le pones así, complejo B, dexametasona, lidocaína. Solución inyectable, no recuerdo de cuánto viene, voy a poner una nota así, 10 mililitros, 3 ámpulas, ¿no? Que esa es la presentación. Y le das aquí donde dice agregar medicamento. Mira, Neuralin o Dexavian, ¿no? Lo pones ahí y le pones suministrar una ámpula o ampolleta cada, no sé, doctor, cada 48 horas. ¿Sí? Durante 8 días, por decir así. Y le pones en agregar medicamento.
Entonces, así es como tendrías que poner los medicamentos que no te aparecen, doctor. Mediante este cuadro. También puedes ponerle tiamina, hidroxobolamina, cianocobalamina, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, dexametasona, y lo pones aquí y lo agregas si es que no te aparece, pero sí tienes que poner si es solución inyectable, si es tabletas y cuánto trae, ¿sí? Los gramos y todo eso, ¿no? Otra duda respecto a medicamentos, nombres de patente, sí, doctora Gabriela. Neurolindex avión, claro que sí. Perfecto. Muy bien, entonces ya avanzamos aquí con nuestros diagnósticos, ya vimos que sí le puede poner, y de verdad que sí aparece en este, nada más para terminar de aclarar, viene lo de machacamiento, lo de pérdida traumática o amputación traumática de un dedo de la mano, de un dedo del pie, del pabellón auricular, viene todo, y eso me lo quedo yo, se los voy a pasar, voy a hacer una lista el día de hoy para compartírselos el día de mañana a sus supervisores y que se los pasen a ustedes mediante sus chats o sus grupos para los más comunes que pudieran encontrarse ahí, ponerles cómo encontrarlos aquí en eHealth Tracker y también yo lo veo con el área de soporte para que les aparezcan más resultados. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, bajamos. Si queremos ponerle aquí algún comentario adicional de la consulta. Podemos poner cita a la consulta en 8 días o realizar radiografía, ultrasonido, dieta blanda, sin irritantes. mm, Pueden ser realizar pH, química sanguínea. También aquí pueden colocar, porque todo esto, todo lo que pongan aquí aparece en la receta, ¿no? Se otorga formato ST, el que gusten, para que quede ahí también. Todos los formatos que hagan también deben de quedar registrados, o se me estaba pasando. Todos los formatos legales, sobre todo todos los formatos de links, tienen que ir registrados en la nota, aquí en el área de análisis. Bueno, a un paciente con gastritis, pues no le van a poner, ¿no? Pero si llegó por contusión del pie, de la cabeza o algo, así se realiza de formato. El que más a la mente me viene es el ST7, ¿no? Pero ustedes pueden poner el que hayan llenado. Y se notifica al área, no sé, al área inmediata, al jefe inmediato, al gerente, al supervisor, al área de recursos humanos, a quien ustedes tengan que reportarlo para que quede aquí bien, bien, bien puesto en la nota, por favor, de que lo hicieron, de que lo notificaron y de que lo llenaron. Ya mañana hablaremos sobre los otros formatos que tienen que llenar, cómo los tienen que llenar, pero hablando de la nota de atención, hablando de la secuencia que debe de llevar la atención en el consultorio, es extremadamente importante, sumamente importante, que todo lo que hagan, todo lo que digan, todas las instrucciones que le den al paciente, todos los formatos que le llenen y todo lo que el paciente les diga que sí lo entendió, lo pongan en la nota, ¿no? Por ejemplo, aquí se indica acudir, no sé, al que le corresponde para valoración y tratamiento, ¿no? Todo eso que ustedes le indiquen, que ustedes le digan al paciente que tiene que ir, recuerden que ustedes son médicos que indican, son médicos que dicen qué tiene que hacer el paciente. Ya si el paciente lo hace o no lo hace, pues es cuestión del paciente. Pero ustedes tienen que indicarlo y dejar la evidencia de que lo indicaron.
Dice Blanca Pliego, perdón, no había visto esta. Las consultas que hacen el equipo de enfermería pueden hacer estas notas como seguimiento a los colaboradores, sobre todo cuando no me encuentro en la fábrica o deben hacer telemedicina. Sí, el personal de enfermería también debería o tendría que registrar sus atenciones en el expediente cuando son por seguimiento o incluso las que se hacen por telemedicina también se registran. Esas sí se hace el registro, pero sí es bueno dar este seguimiento, doctora, y lo vemos también como un punto que salió de esta sesión, de las notas que se pueden hacer o que haría él o que hace el equipo de enfermería. Muy bien, entonces les decía eso. Aquí siguen las mismas recomendaciones, como les decía, dieta blanda y todo lo demás. Y nos vamos para acá abajo y le ponemos en guardar consulta, ¿no? Le ponemos que no la vamos a enviar. Le vamos a dar en imprimir receta, como ustedes ya saben. Les va a generar un PDF con la receta. Esta sale así, pero salen así, ¿no? Los medicamentos, los diagnósticos contienen lo que debe de ir, su nombre, sus datos deben de estar correctos. Sus datos deben de ser correctos en la receta. Doctores le dan a imprimir y ya se la entregan al paciente, le dan en consulta finalizada y aquí aparece todo lo que le pusieron o que le dieron al paciente, los medicamentos y los diagnósticos que tuvo su paciente. Hasta aquí, doctores. ¿Alguna duda que tengan sobre cómo llenar la consulta, sobre cómo hacer cómo hacer las prescripciones, cómo llenar cómo debe de ser el correcto llenado de el expediente clínico? Bien, doctor, dice que todo muy bien. Ya para finalizar, dice otra duda, cuando regresan de incapacidad se coloca retorno al trabajo y o el diagnóstico por el que se fueron de incapacidad. Aquí, bueno, a ver, vamos a esperar a que la doctora Gabriela Carreño termine de escribir para no estarnos interrumpiendo. Parece que ya se arrepintió de escribir la doctora. Bien, aquí, doctor, nada más, doctor Esaú Tapia, no sé si me estás preguntando si en el expediente es donde tienes que colocar esto o en los formatos que normalmente se utilizan. Si es en la nota de atención,
Sí, ahí doctor, sí no tendría por qué en el diagnóstico que se fueron de incapacidad, a menos que siga, sí, que siga permaneciendo el, el problema. Sí le puedes poner, o sí es correcto ponerle como retorno al trabajo, doctor. Ujú, ahí te en la nota. Y ahorita ya, déjame ver si no lo he cerrado, para decirte cómo aparece. Déjame revisarlo cómo lo puedes poner. Ujú, sí, justamente no está, ahorita ya lo estaba viendo que no está apareciendo. Yo lo reviso y en la siguiente sesión te digo cómo ponerlo. ¿Sale? Porque sí, están faltando o no están apareciendo o tengo que ver la razón por la cual no se están desplegando de manera correcta los diagnósticos. Muy bien. No, ahorita sigue escribiendo, doctor Saúl, pero sí, justamente. No, hay que ponerlo en los comentarios generales, todo eso, doctor, para que aparezca ahí, hasta que te digamos cómo colocarlo. Bien, ¿alguna otra duda o algo que pudiera estar faltando? Parece que ya ahora sí nos pasamos de la hora, pero espero que se haya podido solucionar la mayor parte de sus dudas.